Hola a todos. Empezamos ya la parte académica de este congreso. Agradecemos que ya empezamos para que el tiempo nos sea grato. Hemos titulado esta primera conferencia con el tema de estilos de aprendizaje, horizontes y perspectivas. A veces es común, cuando se reúnen educadores, tener un sentimiento de cierta depresión o cierta preocupación. Por eso nosotros decimos que hay que venir al Congreso llorados de casa, es decir, esas tristezas las vamos a dejar, los problemas los vamos a dejar en casa y vamos a afrontar estos días con esa mirada, con esas perspectivas amplias. Ahí vemos esa montaña con su nieve, esos campos floridos que invitan a la sonrisa, invitan al optimismo. Tenemos una sala llena de personas y estos congresos no son de gente que viene de sitios muy lejanos, que se sientan cercanos físicamente solo, sino que queremos que sean de verdad un grupo de aprendizaje y un grupo familiar donde reflexionamos juntos, aprendemos juntos, nos divertimos y lo pasamos bien juntos. Por eso queríamos hacer unas preguntas para empezar. Por favor, que las personas que vienen de Brasil, que levanten la mano para que les veamos a todos ellos. Un aplauso para Brasil también. ...185 había apuntados de Brasil, el grupo más numeroso, como corresponde a la nación tan grande como es Brasil. De Portugal, por favor, ¿quién están? Levanten la mano, Portugal. Muy bien, un aplauso, Portugal. España, ¿quién vino de España? Levanten la mano también. México. Bueno. Colombia. Chile. Puerto Rico, 3 tenemos de Puerto Rico. Italia. Bolivia, Zulma, por allí. Mozambique, venía una persona también. Angola, viene la doctora Francisca, que llega luego. Gómez, que llega más tarde. Francia, el doctor Marchesú, que está viniendo también. Argentina, ya saludaron. Argentina. ¿Y se ha quedado algún país sin nombrar? Costa Rica. ¿Algún otro país? Bueno, pues yo creo que ya estamos todos, ya saben de dónde venimos y que vamos todos en la misma dirección. Hace años, este autor que tienen ahí, Ribans, promulgó esta ley, o citó esta ley. Un organismo sigue vivo solo si es capaz de cambiar a un ritmo al menos tan veloz como el entorno. Nosotros aplicamos esa frase
al campo educativo y decimos que para sobrevivir un sistema educativo debe aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia su entorno. Este entorno en que estamos de esta sociedad del siglo XXI, que tiene tantas definiciones, sociedad de la información, del conocimiento, cibersociedad, era tecnológica, era del cambio, parece que solo hay una cosa de la que estamos seguros, y es que vivimos en un momento histórico de cambio continuo, de indefinición, de complejidad y de desconcierto. ¿Y la educación qué en este momento? Creemos que estamos en una situación de emergencia educativa. Por lo menos en la prensa de España, continuamente se está hablando de la educación, que si cambian las leyes, que si cambian los políticos, que sí cambian, pero que queremos, la sociedad, que la educación mejore, porque los índices de deserción, los índices de no llegar a terminar sus estudios cada vez es más grande. Constatamos que nuestros estudiantes, que nuestros alumnos no son felices, no llegan a terminar en un porcentaje que a los profesores nos llene de satisfacción. ¿Qué es lo que pasa? Por otro lado, las conciencias de los profesores, y estamos aquí, es que hay que cambiar. Esto ya es urgente. Esto ya hay que ponerle algunas máquinas, algunos motores, a ver dónde encontramos esta situación, la voluntad de los educadores. Por eso Domingo decía, vamos a dejar el llorado, las lágrimas para casa. Vamos a ver de qué manera podemos colaborar, podemos ayudar a cambiar esta atmósfera, a cambiar esta situación. ¿Qué está en nuestra mano? ¿Qué está en nuestro enfoque, en la situación en que estemos? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos, sobre todo, mejorar? Mejorar, porque si los profesores somos conscientes y mejoramos, y cada vez es más el número de profesores que quieren mejorar la educación y lo pueden implementar en sus clases, en sus aulas de clase. Si esto surge desde abajo, yo creo que podemos mejorar, podemos construir mejor sin esperar, como esperamos siempre, que cambien las leyes. Si nosotros practicamos, construimos, trabajamos y nuestros estudiantes están satisfechos, ahí es donde esta emergencia podrá llegar a ser una realidad y que está en nuestra mano y que nosotros podemos colaborar en esa construcción. Este libro que les citamos ahí, La creación de la ciudad del aprendizaje, lo escribió un premio Nobel de Economía, cuyo nombre tienen ahí, porque decía que el futuro evidentemente está en el aprendizaje. Una persona que no sabe aprender, por eso llevamos años repitiendo aprender a aprender. Y no se puede aprender a aprender si no se conoce qué es eso de los estilos de aprendizaje personales y cómo cada uno los aplica. Por eso hoy se habla más que de empleabilidad,
capacidad para encontrar gente con los perfiles necesarios para un puesto de trabajo, hablamos de learnability, que es la capacidad de aprender. ¿Quién se selecciona hoy para un puesto de trabajo? Alguien que sea capaz de aprender en un futuro y además no se sabe qué tendrá que aprender. Ese es el que nos hace falta, porque tendrá que aprender dentro de muy poco algo diferente, nuevo, que necesita para su organización. Doug Ross, que era secretario de Empleo y Formación del gobierno de Bill Clinton, dijo hace años: los nuevos pobres serán aquellos que no puedan o no quieran aprender. Estos van a ser los nuevos pobres, aquellos que no puedan o no quieran aprender. Nosotros les queremos ayudar a todos a aprender. Por eso hablamos de los estilos de aprendizaje. Estamos en esta situación de emergencia porque cada cual en su estatus casi siempre la culpabilidad la tienen otros. Y esto no funciona porque la administración, porque, que decíamos, de las leyes. Pero, a su vez, existen otras personas, otros podemos llamar científicos, entre comillas, investigadores, entre comillas, que lo que hacen es criticar lo que existe. Encontramos ahora mismo, y llevamos unos años, sobre todo en lengua inglesa, en los países anglosajones, que hablan, publican, dicen que los estilos de aprendizaje no son tan útiles, que no son tan científicos. Pero nosotros estamos trabajando con una metodología de estilos de aprendizaje diferente, porque la metodología de estilos de aprendizaje basada en esas fases que tiene necesariamente el proceso de aprendizaje, la fase de tomar información, activo, la fase de reflexionar, analizar, estilo reflexivo, la fase de no es solo teorizar, sino saber sintetizar, saber tener o acudir a una norma, a un respaldo, a una síntesis para luego aplicarlo, estilo pragmático. La mayoría de las críticas se refieren a otra clasificación de estilos de aprendizaje. Por eso, cuando aquí hablamos que en estos últimos años han aumentado las visiones críticas, que estemos tranquilos que estas visiones críticas no van hacia la metodología de estilos de aprendizaje que nosotros trabajamos. Se refieren a otra clasificación de estilos de aprendizaje con una clasificación más sensorial, más social. Ahora seguiremos hablando de esto, pero es muy importante que lo tengamos claro, que si nos llega un rumor, que sepamos de qué va. No se puede generalizar de esta forma, sino que hay matices y hay unas diferencias muy significativas. Como ven, esta presentación tenía esa pequeña introducción que hemos hecho de la situación de emergencia y cuáles serán esos nuevos pobres. Después vamos a revisar algunas de estas críticas y vamos a proponer nuestra metodología concreta de estilos de aprendizaje. Y por último, vamos a dar algunas sugerencias concretas y prácticas que cualquiera las puede aplicar, de manera que veamos cómo está el horizonte y señalemos esas perspectivas. Aquí tienen, por ejemplo, 5 de los nombres que aparecen y se repiten en ese capítulo, digamos, de crítica. Hal Pazler le cita repetidas veces, Powell, Howard Jones y otros autores de Bristol, Juan Quintana, Christopher Papas, Paulo Simoens,
Y en estos 5 nombres los encontrarán por ahí como personas que avanzan en críticas al enfoque de los estilos de aprendizaje. En general, el enfoque general que ellos dicen, que veremos cuál es. Y para hacer esta crítica utilizan 2 palabras atractivas y periodísticas. Hablan del mito de los estilos de aprendizaje, hablan de la futilidad de los estilos de aprendizaje. Claro, utilizar la palabra mito como el título de un artículo, la verdad es que es una buena palabra para atraer a la gente. Yo mismo tengo un artículo también que empecé hablando del mito porque es una palabra atractiva. Entonces, hemos recibido, por ejemplo, consultas de personas que están haciendo tesis de maestría o de doctorado preocupados con estos temas. Una de las cosas que empiezan por criticar, y es curioso por lo que ahora verán, es que no hay evidencia científica y que faltan investigaciones. Eso lo pueden leer en esos autores, que no hay evidencia científica de los estilos de aprendizaje y que faltan investigaciones. Esta es la dificultad y esta es la respuesta. En la base ERIC, que es tan internacional, importante desde hace mucho tiempo, aparecen más de 18.000 trabajos sobre estilos de aprendizaje. Trabajos, investigaciones, experiencias. ¿Por qué estos autores no se han dedicado a entrar en ERIC y buscar tantas investigaciones? No pueden decir que no existe evidencia científica. A lo mejor solo tienen un campo de visión reducida. Porque si ustedes analizan o ven otras revistas u otras reseñas en una prensa de difusión, muchas veces, como en los temas de salud, por ejemplo, ahora es mejor o se ha constatado que, que el aceite es bueno para la salud por esto. Pero a la vez, antes o después, otros investigadores u otros laboratorios o etcétera, pueden decir que se ha demostrado por esto, por lo otro y por lo demás allá, que todo eso es fatal. ¿Qué muestra ponen? Una muestra a lo mejor de 10 personas, una muestra de 15 personas. O sea que todas las noticias que se den hay que analizarlas, de dónde vienen, dónde se fundamentan. Y muchas veces están fundamentadas con una muestra muy pequeña, basada en unas investigaciones muy superficiales. Por eso, así como en los temas de salud, de medicina, tenemos que estar siempre ojo avisor, estar atentos, en educación también. Y cuando se refiere a nuestro tema, pues hay que ver las fuentes y ver en qué se basan. Y esto es lo que queremos decir hoy aquí, para que, si sobre todo los que tengan más facilidad o más frecuencia en la literatura inglesa, en inglés, que vean que, en qué se basan estas fuentes. Y esto hay que saberlo. Estamos en emergencia educativa, hay que saber todas las cosas. Fíjense que, aun los que solo leen inglés, que se fijan en la última frase, ignoran lo que se produce en español, en portugués, en francés, alemán, italiano, lo ignoran todo, pero es que también ignoran lo que está escrito en inglés desde los años 70, que hay tantos investigadores que han avanzado en la línea de estilos de aprendizaje, desde los años 70, 80, etcétera. Hay que revisar seriamente las cosas y no hacer afirmaciones vacías de realidad. Nosotros Lo que estamos trabajando desde hace años, de los años 70, que conocimos a Honey y a Mumford, y luego en los 80, que estuvimos trabajando con ellos, pues estas personas que critican de esta forma los estilos de aprendizaje ignoran
tantas investigaciones que se han realizado. Entonces, hay que estar atentos a esto. Nosotros llevamos ya bastantes años publicando, empezó desde Brasil, la revista de aprendizaje, de estilo de aprendizaje, Luego en la UNED de Madrid y ahora tiene sede en Estados Unidos. Los 3 idiomas en que hay publicaciones en esta revista, en portugués, en español y en inglés. Esta revista ya posee más de 3.000 páginas de estudios, de experiencias, de investigaciones. Investigaciones, muchas de ellas provenientes de tesis doctorales que se han realizado con todo rigor, con unas muestras espectaculares de miles de profesores, de estudiantes, de formadores, que basándose en unos cuestionarios, instrumentos de medida, de diagnóstico, que están validados, que tienen una gran fiabilidad, sobre todo comparado también con nuestra vida diaria de observación en la clase. Todo esto hace que lo que se publique ahí, lo que se ha publicado, tiene un peso y tiene un valor. Pues estas personas pues, no han profundizado en saber otras fuentes, en saber otras investigaciones. Otra de las críticas que aparecen a veces, les cito una cita textual: los estilos de aprendizaje son emergentes y difuminantes, aparecen y desaparecen por arte de magia. Esta es una de las frases críticas que aparece en un artículo. Pues seguimos nosotros con nuestra fuerza, con nuestra realidad, con nuestra base y fundamento en nuestras investigaciones, en nuestras publicaciones. Nosotros sabemos que hay diferentes estilos de aprendizaje y que esos estilos de aprendizaje que tenemos como fases de un proceso mental de aprendizaje, esas fases son necesarias desarrollar todas ellas. Eso es necesario y es útil y es provechoso para todo, para el estudio, para el trabajo, que lo repetiremos muchas veces, porque es una metodología útil y provechosa. Los estilos de aprendizaje de las personas no son inamovibles, van evolucionando con la persona, van evolucionando según el contexto. Muchos de ustedes también han comprobado como un estudiante o un profesor, si hace un diagnóstico con un cuestionario en un entorno mental de presión, de una oposición, de tener que presentarse a unos exámenes, a unas pruebas, que si son sobre todo de unos temas más científicos, el resultado de su diagnóstico es diferente que si este diagnóstico se realiza en otro ambiente más relajado o en un ambiente en que tiene que trabajar de otra manera. Entonces, la misma persona responde de diferente manera según en qué situación se encuentre. Por ejemplo, las personas que están con una presión de una defensa de tesis doctorales, si en ese momento, antes de su defensa, se le hiciera un diagnóstico de estos estilos de aprendizaje de nuestra metodología, el estilo reflexivo estaría como desbordado, porque en su mente está acumulando toda esa información que necesita con urgencia tener presente para ese momento. O sea, son
los estilos de aprendizaje van cambiando y van cambiando también con nuestra edad y con nuestras preocupaciones y con lo que nosotros en nuestra vida pretendemos. Otra de las críticas es que, y esa la hacemos nosotros, que se centran, cuando hablan de los estilos de aprendizaje, solo conocen una taxonomía, que es la taxonomía sensorial, por eso está esa oreja por ahí, que son los visuales, auditivos y kinéticos o cinéticos. Prácticamente toda crítica que encuentren está siempre centrada alrededor de visuales, auditivos y cinéticos. Es verdad que eso es una manera de clasificar, pero no nos parece la más práctica y la más útil. Cualquier investigación, y hace años que se están haciendo, desde el cono de Daly a principios de los 50, ya dice la importancia que tiene lo visual. Después habría un porcentaje de gente auditiva y hay un montón de cuestiones que se hacen y haciéndolas se aprenden. Por eso, criticar todos los estilos de aprendizaje solo pensando en esa taxonomía nos parece que es otro de los errores más comunes de los autores que critican estos temas. Otra crítica es decir que solo existe una manera de investigar para probar una hipótesis. Y entonces se refieren a metodologías propias de las ciencias físicas o químicas. Los métodos de ponendo, ponens, tolendo, tolens, etc. Y es un método que ellos proponen como el único válido, de base totalmente conductista elemental de estímulo-respuesta. Yo enseño así, con un estilo y este efecto. Claro, este tipo de enfoques, donde se insiste que aplicamos a las ciencias sociales como la educación esquemas estrictamente utilizados en química, física e ingeniería, resulta que en el caso de la educación tenemos tal número de variables incontroladas que anula cualquier evidencia y cualquier hipótesis. Entonces, decir que lo único que prueba es precisamente este tipo de investigación, pues es hablar de algo que ya en educación hace años que hemos abandonado. Ahí no se puede llegar a conclusiones fiables, porque hay demasiadas variables independientes. Por lo tanto, decir que eso es la única metodología válida nos parece que es una afirmación que no tiene ningún sentido en el día de hoy, una afirmación claramente anticuada, conductista y fuera de lugar. Otra de las críticas que hemos destacado, Raymond, por ejemplo, y Reynolds, que dicen: hay quien piden dejar de investigar sobre estilos de aprendizaje por resultar peligroso debido a la atracción superficial del etiquetado y categorización en un mundo impregnado de incertidumbres. Ellos atacan diciendo que los estilos de aprendizaje etiquetan a las personas, y no es así. Y esto es lo que nosotros continuamente queremos insistir. Las personas no se etiquetan de activos, reflexivos, teóricos, pragmáticos, no. Esa nomenclatura, lo que nosotros decimos, tampoco es cierto. Las personas tienen preferencia, las personas tienen más facilidad por un estilo o por otro. Son preferencias, son facilidades, pero no tienen un letrero que diga yo soy activo, yo soy pragmático. No, todo es relativo en cuanto a la situación de lo que hemos hablado y también de la mejoría que cada uno de nosotros hagamos, desarrollar todos los estilos, la metodología plural, todos los estilos. Unas veces en clase tenemos que presentar actividades o evaluaciones que favorezcan a los que desarrollen o tengan que desarrollar el estilo activo. Y otras veces tenemos que procurar
que hayan otras actividades y evaluaciones que favorezcan a los que tengan preferencia por un estilo pragmático y tal. Pero siempre, siempre utilizar, hacer que todos los que tengan preferencias por un estilo o por otro estén beneficiados y procurar que todos practiquen todas las actividades de cada uno de los estilos. Ahí está nuestra fuerza, nuestra metodología plural. Nosotros no etiquetamos, nosotros hablamos siempre de preferencias, de facilidades, y que nuestra metodología es mejorar todos los estilos. Por eso, bueno, vale. Otra frase que hemos entresacado de ese capítulo de crítica. Este es un autor que dice que fue a un cursillo de estilos de aprendizaje del que sacó esta idea. Adáptate a los estilos de aprendizaje y todo lo demás, por ejemplo, el éxito académico, viene por añadidura. Parece que es automático, adáptate a los estilos y todo lo demás ya está. Eso nos parece que también es una frase no adecuada. Por eso es importante que comprendamos y demos a comprender a otros que los alumnos, los estudiantes, son diferentes, pero son diferentes en esas preferencias. Pero todos ellos pueden progresar en todos los estilos. Lo lógico y lo real es que no todos van a llegar al 20, van a mejorar. A lo mejor pasan del 10, pasan a 12 o pasan a 14. Estamos hablando de la clasificación de Chaea. O sea, ¿quiénes pueden mejorar? Todos pueden mejorar. Por eso decimos que cambiar el estilo de enseñar del profesor es muy importante. El profesor tiene que adaptarse a las preferencias de sus estudiantes y a la vez intentar que todos progresen un tanto lo que puedan en todos los estilos. Por eso dice que en aquellas áreas, en aquellas situaciones que lo requieran y cuando se pueda hacer. Por lo tanto, se trata de ayudar a los estudiantes, a los alumnos, a desarrollar todos sus posibles estilos de aprender. Se les facilita el autodiagnóstico, que conozcan lo que tienen de preferencias en ese momento y se les fomenta aquellas actividades para que los que tengan preferencia muy baja puedan crecer, puedan aumentar. En resumen, algunas de las cuestiones que ya hemos ido indicando, las críticas se basan en ideas oscuras y confusas sobre el concepto de estilos de aprendizaje, que en general se refiere al enfoque VAR, que es visual, auditivo y kinésico, y a veces añaden una R de reading, añaden la lectura en ese otro cuestionario. Nosotros indicamos esta distinción para que les ayude. Cuando hablamos de estilo de aprendizaje, nos estamos refiriendo al estilo cognitivo más las estrategias de aprendizaje. Por eso, esta suma es la que explica que al cambiar de estrategias podemos ir cambiando y mejorando los estímulos, aunque son, como veremos, relativamente estables. La definición está ahí. Yo creo que casi todos ustedes ya se la saben, pero insistir sobre todo que son relativamente estables. Que hay unos rasgos que ahora vamos también a nombrar, pero que los discentes, lo que aprenden, interaccionan y responden a los ambientes de aprendizaje de diferente manera, en un proceso cíclico de aprendizaje. Esas fases necesarias para construir el conocimiento. Los estudios de psicología cognitiva
insisten en la diferencia en los sujetos respecto a las formas de conocer. Nos está diciendo el presidente que ya se nos había acabado el tiempo, pero le decimos que hemos empezado media hora más tarde y bueno, un poquitín más de las 11 estaremos, aunque vayamos más rápidos. Sigue. En los rasgos afectivos destacamos los aspectos referentes a motivación, sintonía, cuáles son los alumnos que quieren aprender, los que necesitan aprender y los alumnos que no tienen interés, que son las que nos dan grandes dificultades y que tienen muchos problemas. Ya hemos hablado de los rasgos fisiológicos, que también se tienen en cuenta. De las interacciones, cómo respondemos diferente según los ambientes, también para los que aprenden mejor en grupo o solos o con una pareja, etcétera, con frío, con calor, todo eso ya lo saben ustedes y pasamos rápido. Pues sabemos que se pueden cambiar, ya lo hemos dicho, con esfuerzo, con técnicas adecuadas, esfuerzo del profesor. Y los ejercicios. Bien, pasamos, Domingo. Se pueden modelar, se pueden mejorar, pero hay que ayudarles. El profesor es el eje ahí para poder saber identificar los estilos de aprendizaje, las preferencias de sus estudiantes para así organizar sus tareas y sus sistemas de metodología. Lo que sí se ha demostrado en muchas de las tesis doctorales, y aquí hay autores de esas tesis que luego nos van a hablar en los paneles de expertos, es que las actitudes de los alumnos hacia la escuela, profesores y aprendizaje mejoran cuando reciben la enseñanza con métodos y programas que responden a sus preferencias de estilos de aprendizaje. Eso sí que es evidentemente cierto y que funciona de esta manera. Bien, todos sabemos este proceso, lo decimos muchas veces, porque no queremos que en el diálogo, en la expresión, que no se etiquete a nuestros estudiantes ni a nosotros, siempre hablar de preferencias. El proceso de aprendizaje por la experiencia, a base de llegar a concluir con un estilo pragmático, con una aplicación, con una experiencia, para que de nuevo empiece un nuevo ciclo a base de lo que nosotros hayamos obtenido en esa aplicación. Siempre decimos, estos nuestros 4 estilos, perdone los que ya son muy expertos, que se lo saben todo, pero también estamos hablando con otras personas que se están acercando quizá por primera vez a los estilos de aprendizaje. Tenemos que decir algo que es como nuestra Biblia, es ahí el centro, lo que tenemos que siempre insistir. Aquí está también en el libro y está en las redes los 4 estilos y lo que quiere ser o lo que nosotros creemos que el estudiante debe potenciar, debe trabajar en ese ciclo de aprendizaje activo, reflexivo, teórico, pragmático, y del pragmático volver a tomar esa información o guardárnosla para otra situación de aprendizaje. En las diversas investigaciones y tesis hemos visto que se aplica a todas las temáticas. Hemos visto cosas sobre, por ejemplo, física y química, matemáticas, aprendizaje del inglés. Se aplica a culturas, países diferentes, luego hablaremos de ello, ámbitos familiares, comunidades sociales. Entran las innovaciones TIC y escuela y estilos de aprendizaje, cómo se incorpora el aprendizaje colaborativo, el método de proyectos, etc. Bien, si nosotros queremos avanzar en este campo de los estilos de aprendizaje, podemos hacerlo por 2 vías. Una es la observación de nuestros estudiantes. La observación puede ser un buen método de diagnóstico, pero sin embargo necesita tiempo
relativamente importante y dilatado para llevar a cabo esas observaciones. A lo mejor se nos acaba el curso y no hemos acabado esas observaciones. Y también los docentes necesitan parámetros básicos que deben estudiar y baremos comparativos y situaciones que completen ese análisis. Otra manera de basarnos, fundamentarnos, son en los cuestionarios de autodiagnóstico. Existen muchos cuestionarios de autodiagnóstico. Nosotros hemos elegido uno que hemos adaptado de Honey y Mumford en el Reino Unido. Ellos primero trabajaban en la empresa, luego trabajaron en la universidad, y en la universidad fue donde ellos adaptaron ese cuestionario y nosotros lo hemos adaptado primeramente a España en las universidades españolas. Universidades eran 17 de varias características, para así llegar a algo que pudiera beneficiar luego a todos los estudiantes. Estos resultados siempre decimos que hay que combinarlos con la observación, sobre todo en las épocas de unos niveles más inferiores de la educación, porque este cuestionario, que está adaptado a chicos más jóvenes, pues también tiene que pesar bastante la observación. Y yo creo que uno de los éxitos de que guste al profesorado utilizar esta herramienta de diagnóstico es que ellos mismos se lo aplican, los estudiantes también, y constatan que sí, que quedan reflejados en esos resultados. Que cuando los resultados le dan esta combinación, ahí ellos se sienten reflejados. Y el profesor a sí mismo y a sus estudiantes también dice, pues es verdad, aprende mejor de esta manera, pues vamos a trabajar en esa línea. Ahí les hemos indicado algunos cuestionarios que han ido añadiéndose a este primer CHAEA, el cuestionario CHAEA Junior para alumnos de 9 a 14 años, el inventario Portillo-Bertrami de estilo de aprendizaje para educación infantil, y aquí tenemos a su autora, Evelise Labatut, que nos acompaña también, el cuestionario de estilos de uso de espacio virtual de Daniela Melaré, el cuestionario de estilos de enseñanza relacionado con el CHAEA de Pedro Martínez Geijo. A todos ellos los podrán oír en los paneles de experto explicando todas esas nuevas investigaciones que han ido realizando. Nosotros hablamos de CHAEA por una de las razones, aparte de la validez, fiabilidad, etcétera, por la importancia de la usabilidad. Claro, hay cuestionarios y metodologías que piden un trabajo casi de una semana para un autor, para un niño, para un alumno. Claro, a ver qué profesor tiene una semana entera para hacer un diagnóstico de un alumno. Eso no nos sirve, no es útil. O tiene 16 estilos de aprendizaje diferentes. Uno se pierde con tantas variables y tantos estilos. Tiene que ser algo que sea útil. Si son solo 12 preguntas como Kolb, parece que es demasiado escaso para dar un perfil. Bueno, entonces el conjunto es el que nos ayuda a avanzar en esa dirección. Nuestro título de conferencia era Horizontes y perspectivas. Los horizontes nos referíamos a cómo estaba la realidad y lo que queríamos hacer. Ahora estamos en las perspectivas. En varios países ya se ha trabajado mucho en estilos de aprendizaje. Los profesores, las autoridades han llegado a implementar, como en Colombia, hay una ley de educación obligatoria para atender a los estilos de aprendizaje. Hay redes para doctorado, hay redes de posgrados y todos en estos grupos hemos encontrado un gusto o una tendencia para querer aplicar o trabajar en los estilos de aprendizaje. En España
Se han hecho bastantes tesis doctorales sobre este tema, algunas las hemos dirigido, Catalina y yo, y otros profesores, y hay bastantes datos muy interesantes. Por ejemplo, hay una empresa que se llama MasterD, que tiene 20.000 alumnos, que lo utiliza para diagnosticar a los alumnos que van a hacer determinada preparación para una oposición, y utiliza los estilos de aprendizaje como un elemento básico para que luego progresen en poco tiempo y avancen de una manera efectiva. AbilMind, que no sé si está Alicia por ahí la estoy viendo ahora, y su equipo están avanzando mucho en un proyecto aplicable a 800 colegios de varios países para diagnosticar estudiantes a base de los estilos de aprendizaje. Creo que este proyecto, que estamos ahora avanzando con él, con Elisa y el equipo de AbilMind, puede dar un resultado muy importante. Y luego hay un tema muy interesante también, no sé si está Manuela, ya se ha llegado, que trabaja con deportistas de alta competición, los que van a los Juegos Olímpicos, etcétera, y está aplicando los estilos de aprendizaje a estos atletas de alta competición y a los entrenadores. Y hemos empezado este año también, ya lo oirán en una de las comunicaciones, a diagnosticar toda la Facultad de Actividad Física y Deporte, que va a ser la cuna de todos esos entrenadores. En Portugal también se han hecho ya muchas iniciativas, tanto aquí en el Instituto Politécnico, como las que ha llevado a cabo Daniela Melaré en varios grupos, la red que ella lleva de estilos de aprendizaje, y el grupo de Antonio Augusto, DLC, que están aquí. Están también aquí, que ya les oiremos Antonio hablar Augusto. de lo que han hecho con grupos de la banca. Durante un año entero, el portal de las bancas de Portugal tenía un cuestionario de estilos de aprendizaje en su portada, el portal común de toda la banca durante un año entero. Luego han hecho otras cosas importantes para formación de la salud, etcétera. Lo mismo en Brasil, país tan grande, hay muchas iniciativas que algunas pues las lleva la profesora Evelise y otras personas de Brasilia, Amaralina María do Carmo, etcétera. También hay otros países que no están presentes hoy, como Cuba, que tiene un posgrado universitario en estilos de aprendizaje. En Ecuador, en la Universidad de Guayaquil, Cecilia Lor, creo que es el apellido, está también trabajando en diagnósticos de profesores, estudiantes con el instrumento CHAEA. Italia, tenemos aquí a Enrico, que está allá, y también Gabriela Puccini, también aquí están trabajando con los estilos de aprendizaje. Enrico, en su facultad, ha introducido el trabajo de los estilos de aprendizaje. Ellos nos hablarán en este congreso. En Uruguay, pues hemos tenido un proyecto nacional maravilloso en formación de profesores, en estilos de aprendizaje y sobre todo en estilos de enseñanza. Ahí el ministerio entero se comprometió y estuvimos trabajando primero allí como una semana con ellos y financiaban desplazamientos, estadías, hasta de 350 profesores en Fraventos y 150 en Montevideo. Y estuvimos con ellos trabajando de una manera magnífica, muy interesados, y sobre todo fue éxito el método de proyectos, trabajando proyectos comunes, y estaban todas las especialidades que se pueden dar en secundaria, profesores de secundaria de la mayoría de los liceos del país. Y estos profesores estaban entusiasmados trabajando para luego trasladarlo. Pero nos reunimos en grupos de los 4 estilos de aprendizaje, con un tema que era la elaboración de un huerto familiar o un huerto tal para que fuera útil para la familia, para los estudiantes, porque ahí los padres eran los que propiciaron, se quedaban con los chicos, arreglaron el tal. Bueno, fue algo muy
con mucho entusiasmo y un comienzo estupendo. Bueno, luego otro momento seguimos. Otra última nota os le hemos puesto ahí, un estudio que se ha hecho de estilos de aprendizaje y la cultura en Rumanía, analizando lo que fue el corte de una visión de educación antes, cuando estaba Ceausescu y el comunismo, y después de Ceausescu. ¿Qué ha significado en la educación desde los estilos de aprendizaje esta ruptura y cambio cultural? Isabel, no sé si ha llegado ya, pero está también para participar en una de las sesiones simultáneas y explicará esta tesis doctoral que defendió en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, hace unos días. Y vamos a acabar ya rápidamente, en plan casi telegráfico, para que podáis tener un espacio de tiempo como está previsto. Estamos en perspectivas, estamos en ilusión, estamos diciendo qué se hace en otros países y muchas otras cosas que no manifestamos y que lo veremos en estos días acá. Nosotros lo que queremos es que el profesor tiene que adaptar o crear uno o más instrumentos de diagnóstico. Eso es importante para poder saber con qué cuenta, con qué alumnos cuenta. Tiene que hacer preguntas y observar, muy importante. Y las conclusiones no se pueden llegar precipitadamente, todo hay que analizarlo y hay que basarse en unos diagnósticos y no solamente en lo que vemos. Y nosotros insistimos en que no hay que quedarse en el diagnóstico, hay que hacer después el tratamiento. Uno diagnostica cómo es el estudiante, cómo es el grupo, pero luego hay que hacer algo. Una de las cosas es compartir las soluciones, las conclusiones con el estudiante, implicar en el aprendizaje esos cambios, comprender mejor al estudiante y que él se comprenda mejor en lo que va haciendo. Y tenemos la motivación como centro, la motivación del profesor, que a su vez motiva a los estudiantes. Y nuestros resultados son exitosos porque están motivados y el estudiante mejora su rendimiento académico. El profesor, con la ayuda de los estilos de enseñanza, con esta metodología, se siente también más satisfecho y más motivado, con un aprendizaje colaborativo. Un ejemplo ha sido en Colombia, Wilmer, con enseñanza a distancia, unos 7.500 estudiantes, y una de las obligaciones era que trabajaran en grupo, que aprendizaje colaborativo y puntuaba para la calificación final. Y esta aplicación a mí me ha parecido que es un principio excelente de que sea posible trabajar en aprendizaje colaborativo. Lo podemos en clase cuando hay una demostración que a distancia, con personas que no se conocen en un número tan elevado, ha sido posible. Y finalmente, dos alusiones sobre el equipo directivo. Nos parece que tiene que participar y que no sea el tema de los estilos de aprendizaje el esfuerzo de un profesor voluntarioso, sino que sea algo planificado desde el centro en el que participan la mayoría de los profesores. Sobre esto tuve oportunidad de comentar en Lima y está en las actas del Congreso de Lima. E incluso también que los padres y madres de los estudiantes entiendan qué son los estilos de aprendizaje y cómo esas personas tienen que tenerlos a los alumnos, a los niños, también atendidos desde la perspectiva de los estilos de aprendizaje en la propia casa. Eso es otro aspecto importante que también hay que tener en cuenta. Hemos dicho diagnóstico y tratamiento. A lo largo de estos días vamos a ver más experiencias, más horizontes, más cosas que nos van a ir enseñando los distintos expertos. Creo que con esta visión de horizontes, perspectivas, cómo afrontar algunas críticas que no tienen gran importancia, pero que sepamos que no van en contra de lo que nosotros estamos trabajando. La metodología de estilos de aprendizaje que tiene fuerza, que tiene futuro
y que sabemos y hemos comprobado que los que están practicando en las aulas están satisfechos, profesores y estudiantes. Muchas disculpas, perdón por tardar un poquito más y les dejamos ya. Muchas gracias. Gracias. Pois muitas graças, professor Catarina Alonso e Domingo Galego. E nós outros vamos, desculpem, nós vamos abrir aqui um espaço então para poder haver aqui 2, 3 intervenções. Penso que serão suficientes e tentaremos encurtar um bocadinho depois o intervalo, não é? Portanto, temos aqui o micro, passava a voz à plateia para quem quiser intervir e interpelar a professora Catarina ou o professor Domingo. Sim, vale, deixa ver. Sim. Muito rapidamente. Estos días vamos a estar con ustedes y podremos atender a cualquier cuestión que nos hagan, de todas maneras. Sim, pode falar. Sim. Não, vamos fazer duas perguntas para quem entender. De uma forma muito rápida, eu gostava só de dizer que às vezes as críticas também são muito boas. Foi graças às críticas, por as achar pouco fundamentadas, que eu cheguei aos vossos estudos que puderam sustentar aquilo que tenho vindo a desenvolver e que de alguma maneira mudou o percurso de investigação. Portanto, era só esse testemunho, penso que o tempo é curto. Depois, em bastidores, gostaria de falar com ambos. Está bem? Muito obrigada. Então, se alguém tem mais alguma pergunta rápida a colocar aos professores, Levante la mano. que levanta a mão. Está todo calor bien. Está ali mais um professor. Hola, buenos días. Empezando un poquito por el principio, hablando de la emergencia educativa, yo creo que es fundamental que el profesorado, los profesionales, llevemos a cabo un papel que la administración a día de hoy no nos da ni siquiera para legislar, no cuenta con nosotros para hacer nada. Pero en la implicación, en la última diapositiva, sí que hablan de la implicación de los estudiantes, del profesorado, de los equipos directivos, padres y madres, y mi pregunta es, ¿qué papel juega aquí las administraciones educativas para que todo lo que hemos visto ahí pueda llegar a buen puerto? He nombrado Uruguay porque estaban implicados la administración educativa del Ministerio, de los departamentos de tecnología, de educación, etcétera, etcétera, y en la localidad estaban también implicados todos los síndicos, como llamáis, con todo el pueblo. Toda la ciudad estaba implicada, las madres, los padres, todos implicados ahí. Ahí está el éxito y la satisfacción. Pero en la realidad no se da. Nosotros siempre decimos en las investigaciones a los profesores que trabajan en sus experiencias hablar con las administraciones, pero muchas veces son puertas cerradas. Ese es el problema. Y hay que trabajar siempre con la puerta cerrada o con la puerta abierta. Si es abierta, mejor, pero si está cerrada, hay que insistir en nuestro lugar, en nuestro espacio. Y va a completar con lo que ya hemos indicado antes, de que Colombia, por ejemplo, incluyó en su ley educativa el tema de estilos de aprendizaje y que en la reunión de abril de la Comisión Colombiana de posgrados, 70 universidades de Colombia, se han interesado extraordinariamente por este tema y quieren también pues, avanzar como grupo universitario de toda Colombia en estos temas. No todos los países tienen la misma sensibilidad, desafortunadamente, sobre este punto, pero todo se va intentando y, bueno, la vida sigue y haremos, como siempre hemos hecho, lo mismo que lo hicimos con la tecnología. Primero nos dijeron, nunca habrá ordenadores en el colegio porque son muy caros. Bueno, pues los tenemos. No tenemos nada de recursos, todos están en inglés. Bueno, pues los tenemos en lengua portuguesa o española. Bueno, siempre nos han dicho, nunca será posible, y luego, pues empujando continuamente, pues hemos conseguido muchas cosas. Eso esperamos también que pueda llegar a personas de las que están ahora mismo con responsabilidad y puedan avanzar en este sentido. Muchas gracias por la pregunta. Y el motor, siempre el profesor. Ese es el
el punto central de cualquier avance en educación y en la vida. El estímulo y la ilusión del profesor, su esfuerzo. Muito obrigado. Portanto, dado adiantado a hora e uma vez que vão ter a oportunidade depois de estar com a professora Catarina e com o professor Domingo noutras situações, nós iríamos fechar agora o primeiro painel.